Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá, en la pantalla y plataformas de CNN Chile. El aplastante triunfo de republicanos en la elección de consejeros constitucionales produjo un fuerte remesón reflexivo en las fuerzas del gobierno y también de Chile Vamos. Cónclaves con mucha autocrítica y peticiones de renuncia a mesas directivas fueron parte de las repercusiones que generó la victoria del partido de José Antonio Kast. ¿Cómo se adaptará el gobierno y el tronco histórico de la oposición a este escenario inédito en estos casi 33 años de democracia? Bueno, de eso y más vamos a conversar esta noche por separado con dos relevantes autoridades de la agenda política: la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Sin más preámbulo, parte ahora Tolerancia Cero. ¿Qué tal? Mi hermano, Jorge, ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Mónica, Francisco, que viene un poquito lesionado porque se le ocurrió botarse a Trotador. Y estamos súper bien. ¿Qué te pasa? 21 kilómetros, ídolo absoluto de este Estamos panel. súper bien. El mejor estado físico de la mesa. Fuerza la próxima. Ministra, Jorge tiene muchas ganas de hacer la primera pregunta. Muy buenas noches, ministra. La primera persona que sale del gabinete es Janet Vega, una mujer. Después del resultado del plebiscito, de salida del proceso anterior, el presidente tiene que tocar su núcleo más duro, pero la que salió del gobierno fue Isquia Siches y no el ministro Giorgio Jackson. Meses después, Marcela Ríos paga los costos de manera algo injusta por una decisión y por errores que ella no cometió. Y en el último cambio de gabinete, a lo menos en el equipo político, la única persona que sale es la exministra Urrejola. El caso de la ministra Analía Uriarte es distinta, pero también es reemplazada por un varón. ¿Esto es una coincidencia o usted tiene alguna reflexión un poco más profunda, especialmente si es que fue el propio presidente de la República que dijo que este iba a ser el primer gobierno feminista de la historia? Creo que hay una mezcla de fenómenos bien distintos ahí. En particular, la tirria que yo sé que se le tiene a Giorgio, pero además otras salidas. O sea, creo que nadie podría decir que la salida de la ministra Analía Uriarte fue planificada. De hecho, todo lo contrario. Y fue, por lo tanto, en un escenario subóptimo, es decir, tener que hacer un cambio rápido, en la que el ex senador y ahora ministro Elizalde estuvo dispuesto a asumir una tarea que es muy difícil, que es la Sexpress. Y en ese sentido, tu pregunta nos devuelve a qué significa un gobierno feminista. Es una pregunta bien compleja, y al menos el sentido que le hemos dado nosotras, desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde su participación en el comité político, cuyo sentido excede a mi persona, ¿cierto? Sino que fue planteado desde antes de que yo estuviera en la mira para ser ministra u otros. Tiene que ver con fundamentalmente, yo creo, tres cosas. Primero, el compromiso con la participación social paritaria. Y en eso, por cierto, que el gabinete es importante, y por eso, aunque se enojara un par de personas, yo señalé que ante una pregunta insistente que me hicieron 4 veces, como bueno, sí, la paridad en su sentido matemático ya no se cumplía, pero que ha sido un compromiso constante de gobierno, tanto a nivel de nombramientos de Seremi, a nivel de delegaciones presidenciales, en nombramientos en las empresas públicas y los directorios que establece el presidente, a través de un trabajo sostenido y muy notorio en convocar a más mujeres para el sistema de alta dirección pública. Hemos aumentado mucho en un año, solo con gestión, en que más mujeres se atrevan a participar de los procesos de alta dirección pública. Pero el gabinete ya no es paritario, y no solo no es paritario en números, sino que además las mujeres perdieron puestos importantes como Justicia, Cancillería y las Express. O sea, no es solo que el número, que es un número, es importante, no es solo un número, es un concepto, no se cumple y era una promesa, sino que además son desplazadas desde posiciones relevantes. Es un proceso, yo creo, de la paridad de participación social, y nunca está del todo cerrado. O sea, ahora tenemos ya una segunda elección en la que hay mecanismos paritarios de corrección, y también de nuevo se está poniendo en duda. Y por eso... Pero lo que dependía de ustedes, que era el gabinete, por lo menos,
Eso no se cumple, y no solo matemáticamente, Sí, yo sino no que creo que haya impuestos. un intento sostenido de No, sacar me imagino mujeres que no, de... pero ha pasado. Pero esa es la pregunta que se intenta establecer y ahí yo creo No, que no, es una pregunta, hay no una hay una tesis hay una combinación de distintas cosas. Primero, efectivamente, de que se estimó que habían salidas que se debían a errores que debían haber y en la que también salieron varones. O sea, salió el mismísimo jefe de gabinete del presidente. Ministra. Que no es una figura, creo yo, como de segunda relevancia. Otras cuestiones que tienen que ver más con la coyuntura. Y en ese sentido, yo ya lo he dicho, a mí no me queda más que expresar mi expectativa de que la paridad se sostenga, no solamente a futuro, si es necesario, ojalá que no, porque uy, que son difíciles los cambios de gabinete, bueno, igual tiene su corazoncito, pero en todo lo que implica ser gobierno, que es mucho más que el gabinete, son miles de cargos. Ministra, en ese sentido, a propósito de coyuntura y de todos estos cambios de gabinete han sido producto de alguna crisis que se ha generado en el gobierno, como se ha generado en todos los gobiernos. Quiero preguntarle, cuando ocurrió el 4 de septiembre, la lectura que mucha parte del oficialismo dijo es que esto era un caso puntual, incluso algunos indicaron que eran las fake news, etcétera. Sin embargo, hoy día hemos tenido un resultado que es exactamente igual o casi igual respecto a un muy mal resultado para el oficialismo. Quiero saber cómo está leyendo usted, dado que además es miembro del comité político, digamos, y más allá de su cargo sectorial, tiene un importante rol desde el punto de vista político. ¿Cómo lee usted este resultado? ¿Qué le significa esto al gobierno? Yo creo que hay varias cosas que se dijeron el 4 de septiembre. Yo nunca señalé la hipótesis de las fake news. De hecho, la rebatí bastante en una entrevista que di hace poco al diario Folia. Me parece que atribuir a las fake news una derrota política es desestimar la inteligencia de las personas y su capacidad de tomar decisiones políticas también. Pero respecto a la continuidad y también las rupturas que hay entre la elección del 4 de septiembre, el plebiscito, y esta elección de consejeros constitucionales, yo creo que hay dos cuerpos grandes de teoría, de ideas, porque creo que de todas formas una semana después aún es difícil tener una respuesta completamente comprensiva, con H, digamos, de cómo ocurrió esto. En primer lugar, yo creo que hay un fenómeno de voto antielitario, es una hipótesis que han levantado muchos cientistas políticos, sociólogas como Katia Araujo, etcétera, que es un voto antielitario que, ojo, no partió con el proceso del estallido. En el norte se viene viviendo hace mucho tiempo. Lo vivieron en algún tiempo también las coaliciones que gobernaron antes respecto al fenómeno del discolaje que se ha ido, digamos, cronificando, se ha ido quedando más establecido. Y hay un fenómeno que es por estudiarse aún, ¿cierto? Porque puede que haya mucho de voto antielitario, pero las cosas nunca son una o la otra. Y yo creo que también hay algo que es a estudiar, es cómo Republicanos aumentó su caudal de votación y sobre todo en lugares donde, digamos, esto no es un partido que salió ahorita hace 6 meses. Entonces creció en lugares donde tradicionalmente no lo había hecho. Yo creo que esas son dos miradas que no son dicotómicas, ¿cierto? Y que hay que estudiar en detalle. Y en lo personal, ¿qué siente usted cuando ve en sectores que tradicionalmente habían sido muy fuertes para la izquierda desde hace décadas y ve que sumados republicanos en Chile Vamos tienen 60, 70 y hasta 80% en algunas comunas? ¿Como cuáles? Como Lumaco, por ejemplo. ¿Lumaco era fuerte a la izquierda? No, pero hay muchas comunas chicas donde se llega a sobre el 60%. En Puente Alto tiene el 56% la derecha. Y así en casi todas las zonas. Pero eso es algo sostenido, digo, como Lumaco, no, yo pero, nunca lo vi como una comuna de izquierda. Bueno, pero da lo mismo, vaya al fondo del tema. ¿Qué siente usted cuando ve que en zonas tradicionalmente de izquierda, estoy hablando de Concepción, estoy hablando de comunas de Santiago, del norte, en Atacama, en todas partes, hoy día la derecha está por sobre la izquierda y muy por sobre la izquierda? Me parece que ahí hay dos cuestiones distintas. Primero es que creo que el fondo de tu pregunta no está bien formulada en la medida que no me señala bien cuáles son las comunas que pasaron a ser de derecha a izquierda. Pero usted no ve... Sí, pero es que me está diciendo que está mal formulada la pregunta y yo le estoy diciendo... Porque me diste ejemplos que de hecho no viraron en estas elecciones. Pero, o sea, ¿usted no vio que la izquierda es minoría en casi todas las comunas del país? No, eso creo que es un resultado evidente e inopinable. Eso es lo que le estoy preguntando. Lo que me
pero lo que señalaste es que hubo comunas como Lumaco, que no, Puente Alto hace muchos años que bueno, la si no derecha quiere contestar gobierna. la pregunta, entonces no la conteste, ministra, pero le estoy preguntando qué siente usted Creo que de puedo ver... refutar un punto de tu pregunta y respondértela también. Bueno. Entonces, primero, respecto a las comunas elegidas, discrepo. En segundo lugar, o sea, por ejemplo, Concepción también hace mucho tiempo, y es muy doloroso, pero hace mucho tiempo que Concepción tiene un crecimiento sostenido a la derecha. O sea, vale la pena recordar Lota, que fue una comuna histórica de la izquierda chilena por muchos años, y ahora tiene un voto que es fundamentalmente no de derecha, sino que de ultraderecha. Entonces, efectivamente eso ocurrió en algunos lugares. Ahora hay que distinguir, yo creo, entre caudal de votación y consejeros electos, porque efectivamente tenemos, y ahí yo discrepo de quienes dicen que el centro ya no existe. El centro sacó 900.000 votos, lo que pasa es que por una táctica electoral que no resultó, ninguno de ellos se vieron electos, pero siguen teniendo muchos gobernadores que son representativos de sectores de centro. Pienso en el gobernador Orrego, el gobernador Vallespín. Vamos a ver si se repite en una próxima elección de bueno, pero gobernadores. digo, estoy hablando del hoy. Y en ese sentido hay comunas, hay regiones en específico donde la cantidad de consejeros electos tiene que ver con la dispersión. Ahora, el hecho de que republicanos, y ahí creo que así como se distingue entre las distintas listas en las que lamentablemente fue el oficialismo, nadie podría decir que Chile Vamos fue favorecido tampoco por estas elecciones. Pero hubo un crecimiento del voto hacia la derecha y por eso vuelvo a lo que señalaba previamente. Yo creo que hay una mezcla de cuestiones que tienen que ver con malestar sobre todo en sectores populares que sienten legítimamente que siempre pagan el pato. O sea, hay una crisis, pagan el pato, hay una pandemia, sus empleos no son los que están protegidos por la posibilidad del teletrabajo. Sus empleos son los que están más precarios en términos de inserción laboral y posibilidad de ser protegidos por mecanismos de protección social, y así las convulsiones sociales les pegan más duramente. La pregunta entonces, perdón ministra, pero la pregunta en ese caso, de los mismos ejemplos que usted está dando, es por qué habría una persona en esas características o en esas condiciones de dejar de votar como votaba y pasar a votar de otra manera. Que esa es otra pregunta interesante. ¿Dejaron de votar como votaba o tenemos un nuevo votante por el voto obligatorio? Yo creo que por eso es difícil resumir esto en una sola hipótesis. Yo creo que, como decía, hay varias cosas mezcladas. Hay un voto anti-establishment que se ha ido a distintos sectores en la medida en que van encarnando el estar fuera de la élite gobernante Ministra, o del gobierno. Es, ¿por qué en zonas muy pobres hay un avance de republicanos y esas personas no los eligen a ustedes en el Frente Amplio para representarlos en sus inquietudes, en sus anhelos? Estando además en el gobierno, hay cientistas políticos como Juan Pablo Luna que dice que al Frente Amplio le falta calle, que perdió conexión o que le faltó desde su origen conexión con zonas populares y que parte de la exconcertación o la Apruebo Dignidad perdió esa conexión también. ¿Se desconectaron de los sectores populares? Apruebo Dignidad, una formación un poco reciente para hacerle ese juicio. Por eso le puse los partidos que están o en la llamada exconcertación o en Apruebo Dignidad o hable de los sectores, pero el tema es que si juntamos a exconcertación, Apruebo Dignidad, Frente Amplio, como se quiera denominar, hay un avance del Partido Republicano en sectores populares. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no hay? ¿Dónde está la falta de conexión? Hay muchas hipótesis que yo creo que hay un poco de todo, porque esto es un fenómeno. ¿Les falta conexión con esos sectores populares? Yo creo que hay un sector popular muy grande que se siente molesto en general con todo. Y yo creo que la forma que tenemos de conectar como proyecto político con ese sector es concretando los cambios que fueron comprometidos. Ministra, una cosita. Usted antes decía, recuerdo en la primer intento de, no primero porque también lo intentó la expresidenta Bachelet, pero en el anterior proceso constituyente, con la convención, Paulina Bodanovich decía, en verdad a mí me basta con que diga Estado Social de Derecho para ya aprobar esa constitución. No fue. Pero le pregunto a usted, el solo hecho de que se lograra generar una constitución nacida en democracia, ¿eso ya para usted vale la pena de decir, yo ya solo por el hecho de tener una constitución que no tenga este problema de origen, yo me matriculo con el apruebo?
O sea, lo decía en una entrevista hace poco. Yo creo que para mí, y es una reflexión que he dado, por supuesto, también con mi partido, hay elementos que son muy relevantes. Uno de ellos, sin duda, es que sea una constitución que no lleve la firma a un dictador. Yo creo que eso es bastante importante. Igual ya no la lleva porque ya era del lago. Pero, no se entiende, digamos, en un sentido más de origen. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los contenidos? Y yo creo que, además de la cuestión del Estado social y democrático de derecho, yo creo que hay algo que tiene que ver con si es una constitución que es clausurante del debate político y el cambio futuro y la posibilidad que se da a un país de poder ir discutiendo lo que le ocurre, o es una constitución que se dota a sí mismo de los mecanismos democráticos para poder tener una mejora. ¿Cree usted que es posible que la nueva constitución sea peor que la actual? ¿Peor en qué sentido? En cualquiera de los sentidos que usted le hicieran decir, vale la pena rechazar. ¿Se imagina usted que pueda ser peor que la actual? No, pero que usted le está preguntando a una persona muy pesimista, pues yo siempre pienso que todo puede ser peor. Pero, ¿Usted piensa que efectivamente se puede llegar a una peor constitución que la actual? Hay un escenario probable, yo no puedo hacer futurología, pero hay un escenario probable que está por verse, que yo creo que y va a estar una primera señal ahí en cómo reaccione republicano al primer anteproyecto que le entregue el Consejo de Expertos. Yo creo que ahí va a haber más o menos una temperatura. O sea, usted no descarta que tenga que plantearse rechazar. O sea, yo creo que cualquier posibilidad es cierta porque tenemos a cargo de la redacción a quienes nunca quisieron hacer una nueva constitución. Ahora, yo si me preguntas qué es lo que creo que hay que hacer, no lo que creo que puede llegar a pasar, porque creo que es un escenario abierto y las condiciones se construyen, no solamente quedan dadas por una elección, es que lo que se debe hacer por vocación democrática es disputar el proceso como se debe, en la cancha de la democracia, en la cancha de la opinión pública y a través de los mecanismos que nos hemos dado. Porque creo, y esto lo creo como feminista, las mujeres nunca hemos tenido las condiciones ideales. Aquel que piensa que, no tengo la mayoría, yo no voy a disputar, o sea, no sé, pues que se compre un buen cojín y espere a ver si llegan alguna vez las condiciones ideales. Si fuera por eso, las mujeres todavía no tendríamos voto. Solo un paréntesis antes de hacerle la pregunta. Lo que pasa es que es relevante, ministra, porque podría configurarse un cuadro. No, pero me pusieron el GC de que siempre todo puede ser peor. Es una cita a la presidenta Bachelet. Podría configurarse un cuadro en el cual se terminara aprobando una constitución más conservadora que la actual, legitimada democráticamente y, fíjese usted, firmada por el presidente más de izquierda que ha tenido Chile en los últimos 50 años. Pero vamos a la pregunta. A propósito de los cambios electorales, pero me quiero quedar menos en los números y más en los efectos. Una de las discusiones que se instaló tiene que ver con cómo cambian las condiciones de posibilidad del gobierno y qué es lo que puede hacer o no hacer en este nuevo escenario. Mucho se ha discutido cuánto se reforma o no se reforma el programa, cuánto se lleva adelante o no. Y hay ciertas cosas en la agenda feminista y que tienen que ver con su cartera que son muy relevantes, algunas de las cuales ha avanzado con noticias relativamente recientes a propósito de femicidio, pensión alimenticia, educación temprana, la diversidad y no sexista, en fin. Pero hay un tema que es muy caro a su ministerio, yo me imagino que a su vocación, y que tiene que ver con avanzar un poco más de lo que ya habíamos avanzado en el tema de la interrupción del embarazo, del aborto. El programa claramente expresa la vocación del Frente Amplio y por lo tanto de su cartera de tener aborto libre. Las condiciones actuales dan por cerrada la posibilidad de que el gobierno vaya a insistir en eso en lo que resta de su mandato, o usted, abandonando un poco su pesimismo metodológico, ve que hay alguna alternativa para poder recuperar esa discusión. No creo que haya sido una discusión cerrada nunca. De hecho, hoy día el propio consejero Silva, además de decir que no tiene que llegar a acuerdo con nadie, la revive un poco, ¿cierto? Habla de su pertinencia en un texto constitucional o no. El compromiso por avanzar, yo creo que hay dos cosas muy relevantes para nuestra gestión. Una es proteger y cuidar las conquistas de las generaciones anteriores de mujeres. La lucha de las mujeres tiene una cuestión muy linda y lenta también, lamentablemente, que es que cada generación le entrega un margen mayor de libertad y autonomía a la que viene. O sea, si yo pongo en perspectiva mi vida respecto a la que, no sé, tuvo mi abuela, que fue trabajadora de casa particular desde los 12 años, evidentemente pudimos hacer, decir, pensar cosas muy distintas que antes estaban vedadas. Y proteger eso es
un elemento fundamental. Entonces yo creo que esa es una gran tarea. Primero, protegerla porque evidentemente va ganando fuerza una posición que es contraria a muchos de sus avances, no a los más disruptivos necesariamente, sino a que existan mecanismos institucionales de adelanto de las mujeres, como el Ministerio de la Mujer, y así, ¿ya? Y por otro lado, ¿cuánto se puede avanzar? El programa es nuestro punto de partida. Es nuestro punto de partida y el Congreso que tenemos, que es el que debería zanjar un eventual debate al respecto, sigue siendo el mismo que se eligió en el año 2021. Ergo, nosotras tenemos la voluntad de dar el debate. Ahora, es muy distinto dar el debate, no sé, yo contra el mundo, que buscar un acuerdo con quienes, dentro de una diversidad bien grande, porque quiero decir que no hemos avanzado porque no hay acuerdo entre las agrupaciones que sostienen esto. ¿Por qué? Que son bien amplios, o sea, desde las especialidades médicas, agrupaciones feministas, socorristas, hay de todo. Pero es que a lo mejor la nueva Constitución le clausura o le cierra ese debate. La clausura lo clausuró desde el año 89 y igual lo dimos. Sí, pero lo lograron respecto de aborto en 3 causales. Ahora, podría darse una redacción en una eventual nueva Constitución que cerrara la posibilidad de no solo que no contemplara este tema en la Constitución, que es discutible si tiene que estar o no en la Constitución, o más bien debatirse en una ley en el Parlamento, o que cerrara la posibilidad. Atendiéndolos al marco. Manera, es muy difícil imaginarle a usted no presentando un proyecto de esta naturaleza antes de irse. Y la pregunta es, como usted misma señala, en estas condiciones, habiendo unas diferencias de entrada en los grupos que promueven, sabiendo que el escenario es difícil, sé que está dispuesta, ¿y cuándo a dar esa pelea? Por eso decía, nuestro trabajo en este momento es construir al menos un acuerdo entre quienes estamos de acuerdo, porque hay un disenso que es bien táctico, que es mejorar lo posible dentro de lo que ya hay o ir a disputar con la conciencia plena de que se puede perder, porque en democracia siempre se puede perder. Y ahora yo quiero hablar de la profundidad histórica también de las demandas de las mujeres. Mucho se habla de la marea verde en Argentina. Más de 20 años fue esa campaña, más de 20 años. Y por lo tanto hay cuestiones que trascienden los ciclos políticos coyunturales, porque son necesidades que existen igual, más allá de la fe de cada quien o de que se quiera reducir a que son un tema valórico. La verdad es que son temas que reaparecen, no porque seamos porfía, que podemos serlo, sino porque es la porfía de la realidad la que comparece. Ministra, yo reconozco que me quedé pegado en una frase suya, porque para serle franco, me cuesta mucho entender que usted esté en el cargo que está pensando como dice que piensa. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? En política, el 90% de la política es tratar de aumentar la expectativa de las personas sobre la base de entusiasmar a la gente a que participe. Y para eso, lo único que no hay que hacer es ser pesimista. ¿Cómo lo hace usted, la ministra del Ministerio de la Mujer? Una cosa que es reciente, fuerte, para entusiasmar, para generar condiciones que eventualmente, si es que vienen un golpe y tras golpe y otro golpe, usted no quede de alguna manera contenta porque su pesimismo le dijo que esta cuestión probablemente podía pasar, cuando el objetivo central es entusiasmar para que las cosas pasen en el sentido de lo que usted quiere. Pero yo creo ahí, Fernando, que hay una cuestión que es que la ironía todavía no está vedada a las mujeres, parece. Yo no encontré nada irónico, encontré que usted lo dijo incluso seria, no le vi ni sonrisita. La forma de entusiasmar es avanzando. O sea, a nosotros mucho se nos ha dicho que nuestra agenda del ministerio es de nicho y que no piensa en la mayoría de las mujeres. 6 de cada 10 hogares del país. O sea, esto es un tema que también afecta a la pobreza, el desarrollo. 6 de cada 10 hogares son liderados por una mujer sola. 9 de cada 10 demandantes de pensiones de alimentos son mujeres, que además, según ya llevamos ingresados al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, van 80.000, están ingresando a un volumen de 10.000 mensuales, y está lejos todavía de llegar a tope.
acumulan 80.000 millones de deudas. Ministra. Esas deudas no las pagamos ya, las pagan las mujeres Ministra. endeudándonos. Entonces avanzamos y esa es la forma de entusiasmar, más allá de que yo ciertamente puedo mejorar mis formas de encantar. Usted dice que una forma de entusiasmar es avanzando y otra forma también es defender de los retrocesos, ¿no? Y quisiera preguntarle directamente, ¿usted teme que en la nueva Constitución puedan haber retrocesos para la situación de las mujeres? O sea, que sea una Constitución más clausurante de lo que lo es la del 80 respecto a las mujeres, yo lo encuentro difícil. Ya, y segunda más no imposible, pero lo encuentro difícil. Ya, segunda pregunta, ¿usted cree que en un gobierno eventual de José Antonio Kast, encabezado por él o en general por republicano, ¿usted cree que pueden haber retrocesos para las mujeres? ¿Tiene ese temor? ¿O con el cambio que hizo respecto a su programa inicial en la segunda vuelta, usted no tiene esos temores? No, por cierto, y esto no es como un temor personal, es mirar y atender a la evidencia de lo ocurrido en otros países. O sea, los países en los que han gobernado los aliados internacionales de José Antonio Kast, Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos con Trump, las propuestas que hace Vox y los lugares en los que gobierna Vox dentro de ese sistema alambicado que tienen ahí en España, hay retrocesos para las mujeres. O sea, ¿usted sí teme que en un eventual gobierno republicano pudieran haber retrocesos para las mujeres? Ministra. ¿Y en qué ámbito específico? ¿En general derechos reproductivos o más amplio que eso? O sea, yo creo que los derechos reproductivos son medio un caballito de batalla cultural que se enarbola, pero creo que hay cosas que son mucho más profundas, mucho más profundas, que tienen que ver con el derecho de las mujeres a la autonomía económica, a poder llevar sus vidas de forma autónoma, porque en ciertas formas de entender la familia tradicional, la autonomía de las mujeres es una amenaza, ¿cierto? Porque hasta hace un tiempo todavía habían alcaldes que en los centros de la mujer el enfoque que tenían era de propender a que las mujeres se reconciliaran con sus agresores, sabiendo que eso era un delito, porque la unidad de la familia era más importante. Entonces yo creo que puede haber retrocesos importantes, no solamente en derechos sexuales y reproductivos, puede haber retrocesos muy importantes en participación política de las mujeres, que es como se vio en Brasil y Estados Unidos, donde se vieron sometidas, incluso las representantes institucionales, que son las que dentro de todo están más protegidas ante todo, vieron un retroceso en su participación política, vieron un retroceso en su autonomía económica. Las políticas que también se atacan bastante, las políticas de transversalización del enfoque de género, que no significa otra cosa que todos los servicios del Estado tengan acceso también para las mujeres, porque no es así. Ministra, también se vieron afectadas y por lo tanto las mujeres vieron constreñidos sus derechos. Entonces, más allá de lo que yo pueda desear o aventurar, si miramos la experiencia internacional, eso pasó. Ministra, a propósito de lo que le preguntaba Jorge y en términos más generales, de nuevo la quiero llevar a algo más general, había una gran controversia o un gran debate o una reflexión en torno al oficialismo y al gobierno respecto a qué es lo que debe hacer ahora el gobierno. Hubo un cónclave y se han planteado desde los realismos sin renuncia a avanzar con convicciones pero con moderación, como dijo la ministra del Interior. Hoy día venía una entrevista o ayer de Manuel Antonio Garretón que llamaba a terminar con las dos almas del oficialismo. En términos generales, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno respecto ya no solo del aborto, sino que los otros temas que están en carpeta, reformas, etcétera? ¿Tiene que quedarse en lo testimonial y seguir avanzando de acuerdo al programa, aunque ello sea rechazado, o debe negociar y esa negociación puede significar caer en una cosa tan criticada por el Frente Amplio que es la medida de lo posible? Me parece que eso ya se ha visto enfrentado a la prueba de la realidad y que plantearlo como que existan estos dos polos entre el que no me voy a mover de nada del proyecto de ley que planteo al voy a negociar todo, no existe ninguno de los dos. Yo creo que esa es una construcción y creo que eso se puede demostrar en lo que ya ha sido la gestión del gobierno. Si uno mira las 40 horas, por ejemplo, donde hubo una apertura a discutir temas que, por ejemplo, ya yo tengo una crítica al sindicalismo tradicional que se niega a hablar de los temas de corresponsabilidad, entendiéndole siempre como precarización. Cuando lo que cabe preguntarse si las mujeres, después de todo lo terrible que fue la pandemia, siguen pidiendo teletrabajo, es porque quizás la situación anterior tampoco era tan buena. Pero hubo elementos importantes que se agregaron en el debate. Y ese es un proyecto de ley que es uno de los que para mí están en la ahora ley.
pero que están en el core, como dicen los gringos, del proyecto de gobierno. Lo mismo respecto a la reforma de pensiones. La ministra Jara ha sido muy clara y lo decía hoy día también. Aquí no estamos enamorados de ningún mecanismo. No hay nada parecido y el que lo quiera decir yo creo que está instalando una falsa dicotomía de avanzar sin transar. Hay un objetivo. Y hay un objetivo que es mejorar las pensiones de los chilenos hoy y no en 30 años. Sí, pero ¿qué significaría en ese caso, por ejemplo, de que la oposición pida de que se mantengan las AFP? Algo que ha sido tan trascendental en las banderas del Frente Amplio y del Partido Comunista. Yo creo que ahí no se está mirando el contenido de la reforma, se le está dando una forma de continuidad y estabilidad financiera a las empresas que deseen seguirlo, y de hecho son cosas que ya han mirado empresas internacionales. Pero no en el sistema como está ahora, bueno, digamos. Porque el debate no tiene que ver con la AFP en sí misma, sino con las pensiones de las personas. Sí, pero es parte de lo que tienen que negociar, porque está, la oposición lo que está pidiendo es que se haga una AFP estatal y se mantenga el sistema de recaudación por entidades privadas. Ese es un tema, por ejemplo, que puede ser muy significativo respecto a lo que sale en el programa, a lo que se pueda negociar. Pero siguen estando pendientes y ahí lamentablemente la oposición, ni siquiera su cara más dialogante, se ha sentado a la mesa de trabajo que ha liderado la ministra Jara respecto a pensiones, que resta por ver cómo dentro de esa propuesta se mejoran las pensiones de los chilenos y chilenas hoy, no en 30 años. Y en ese, yo al menos no he visto ese cálculo, puede que esté desinformada. Pero también ahí hay una cuestión importante respecto a la promesa inconclusa de la política. ¿Cómo no va a estar molesta la gente si llevamos 4 intentos de reforma a las pensiones sin resultados? ¿Cómo no se va a incubar malestar ahí? Es que, a propósito de la pregunta de Francisco, ministra, ya usted tiene razón. Alejémonos del estereotipo de avanzar sin transar a transar sin parar. Pero el punto de equilibrio que lleva a un acuerdo que sea satisfactorio para los ciudadanos, recuperando la vieja promesa de la política, no es necesariamente algo que equidista a la misma distancia de quienes negocian. Como han cambiado las condiciones de posibilidad, eso probablemente, y la negociación del acuerdo constitucional es probablemente el mejor ejemplo de eso, cambió de manera bien brusca. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde, por el bien del país, sin traicionar de manera fundamental lo que uno quería proponer? En el caso de reforma previsional, para ponerlo muy concreto, ¿qué pasa si la oposición no está dispuesta a que el 6% de la cotización adicional, por ejemplo, vaya toda una cuenta individual, a diferencia de lo que ha propuesto el gobierno? ¿O qué pasa si es que no están en ningún mecanismo que significa darle más protagonismo al Estado, como en la administración de las cuentas? Esa es una cuestión fundamental que tiene que ver con las pensiones, pero respecto a la cual sería muy raro ver a este gobierno, por una parte, diciendo, ok, estoy dispuesto a conceder eso, pero también sería muy extraño decir, estoy dispuesto a ver fracasar por 5ª vez una reforma previsional, porque sabemos lo que le importa a los ciudadanos. ¿Dónde está ese punto de equilibrio? No creo que haya una receta matemática, ni tampoco que sea una equidistancia que se pueda medir así tan cartográficamente. Esto yo creo que la ministra Jara es muy buena en encontrar esos puntos caramelos tan difíciles de cocinar, entre que ni se derrite el caramelo ni se quema. Perdón la analogía de abuela. Pero yo creo que le está preguntando, Jorge, un poquito más acerca de sí, cuál es la fuerza de la voluntad política para hacer un cambio serio. Quiero decir que yo no soy quien lidera la reforma de pensiones, y en esto la preclara e indiscutible vocería la tiene la ministra del Trabajo, Janet Jara. Pero creo que ella misma ha dado luces, primero, de cuál es su liderazgo y forma de conseguir acuerdos, que no es solamente con el Congreso. Yo creo que ahí es algo muy importante de rescatar, porque también ha sido nuestra experiencia como Ministerio de la Mujer. Es muy distinto discutir solamente dentro de las paredes y las condiciones de diálogo que existen ahí, a acompañarlo también de debates sociales más amplios, no solamente con los grupos que necesariamente nos sean más favorables, sino también con grupos como la CPC. Nosotros, respecto a una norma que lleva economía, pero que hemos estado apoyando como ministerio, que es la de paridad de los directorios, tuvimos una conversación súper larga con las mujeres empresarias. Y de hecho ellas nos dijeron como, no puedo creer que estén pensando llegar tan poco lejos. Nosotros pensábamos una cosa mucho más tímida, ellas querían ir mucho más allá. Entonces ahí yo creo que hay elementos que son importantes. Primero, incorporar a más sectores sociales a ser parte del debate. En segundo lugar,
que hay que combinar, y lo decía la ministra Toá, hay que combinar la convicción que tenemos respecto a que lo que estamos proponiendo efectivamente es bueno para el país, con el pragmatismo respecto de cuáles son las famosas correlaciones de fuerza, cuáles son las condiciones, cuál es lo que el país en este momento está dispuesto a avanzar, no solamente los congresistas. Y yo creo que en eso sí es posible encontrar un punto que cumpla lo esencial de varias de las reformas. Lo ha dicho también el ministro Marcel respecto a la reforma tributaria, dispuesto a discutir todos los mecanismos, pero tenemos un objetivo de tasa de recaudación que no es antojadizo ni porque se nos ocurrió un número, es porque hay necesidades del país que necesitan ser financiadas, como las salas cunas. ¿Le gustaría ver a la ADC en el gobierno? Uy, yo creo que esa es una pregunta que, más allá de mi deseo... Pero su deseo, ¿le gustaría ver a la ADC en el gobierno? Yo creo que es una pregunta que hay que hacerle a la ADC. No, pues a la ADC le preguntaré si a ella le gustaría estar en el gobierno, pero a usted le pregunto si le gustaría verla en el gobierno. Yo soy partidaria de la más amplia unidad posible, sobre todo en cara a un ascenso de fuerzas de derecha radical. ¿Es eso un sí? De la más amplia unidad posible, diría no solo de la ADC, sino de varios más. ¿Quién más se podría No me estoy corriendo. No está imaginando ya, pero sí, es pero así. yo sí tengo un punto respecto a eso, que creo que fallaríamos radicalmente si nuestra respuesta ante una votación como la que acaba de ocurrir fueran reacomodos de siglas. Creo que la forma de conectar con la política es dejar de hablar entre nosotros los políticos de nuestras siglas de político y cómo se reajustan esas siglas de político en tal o determinado orden y empezar a hablar de para qué sirve la unidad. La unidad hoy sirve para defender los cambios y poder concretarlos. Y en ese sentido yo soy partidaria de la máxima unidad posible. Bueno, ¿ve que se puede ser optimista también? Pero sí, yo creo que Jorge me captó mejor en un pesimismo metodológico, no de la voluntad. Muchas gracias, ministra, por estar con nosotros hoy día. Volvemos en un ratito. Estamos ya de nuevo en Tolerancia Cero, esta vez con el senador Manuel José Osandón. Que estoy engañado porque yo creí... ¿Cómo que engañado? Porque ustedes, yo creí que estaban todos de corbata y todo. Hasta me bañé para venir. Pero, o sea, ¿no veis nunca el no lo programa? veo nunca, es cierto. Uy, no, ya empecemos. Bueno, muchas gracias. Ha sido un encanto tener al senador, muchachos. Senador, nosotros no vamos a hacer ninguna autocrítica respecto al tema de la corbata, pero su sector, ¿qué autocrítica debería hacer Renovación Nacional y Chile Vamos? A ver, mira. Primero, esto fue una paliza, un tsunami, porque además yo creo que aquí hay un tema y un concepto que nadie ha tocado en nuestros partidos ni en el gobierno, que es que a mi juicio la democracia está en riesgo. ¿Y por qué está en riesgo? Porque estallido social, ahora tenemos un estallido electoral. Y ese estallido electoral, si alguien cree que el 32% de Chile es republicano, está loco. Ahí hay un número inmenso de gente que nos está castigando a nosotros. ¿Pero por qué la democracia está en riesgo? Está en riesgo porque la gente cada vez como que no le interesa quién gobierne, sobre todo con voto obligatorio, que va a ser un voto absolutamente situacional. O sea, lo voy a decir que no suene feo. Si a mí no me solucionan los problemas estructurales, estos políticos, que me incluyo, que llevan 20 años discutiendo esto y todavía no arreglan ningún problema estructural, me voy a subir a la micro que me sirva a mi problema. Entonces, hoy día, hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, el Frente Amplio, que ya no tiene calle, capitalizó el descontento y se le metió a la concertación y lo hizo zumbar. Ya a nosotros nos pasó con los republicanos. ¿Y cómo lo hicieron? Soluciones fáciles para problemas difíciles. Ya, ¿y cuál es la autocrítica que tiene que hacer su sector? ¿Ha hecho una autocrítica a su sector? No, pues, no. Ponte tú, yo planteo que Renovación Nacional debería haberse ido hace 2 años, ya lo dije, de Chile Vamos. Porque Chile Vamos perdió, igual que Renovación, el alma. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Para dónde vamos? ¿A quién defendemos? ¿Hacia dónde debió irse Renovación Nacional? Renovación Nacional debe haberse quedado ¿el camino solo. propio? No, propio. Mira, el no estar en un conglomerado no significa no trabajar con la legislatura ni pelear. Yo creo que hoy día seríamos unos locos no pensar que deberíamos tratar de hacer acuerdos sin vender nuestros principios con republicanos y todo. Pero cuando tú tenías un socio de un conglomerado, por ejemplo, en el Senado,
Indistintamente que era yo el candidato, pero también habían otros. Se planteaba Pepe García, se planteaba Chaguán, etc. Tú tienes un socio que a las 8 de la mañana de un día te dices que negocié con los del frente. Y nosotros teníamos como derecha 4 años de la presidencia del Senado y 4 años de la vicepresidencia y le regalamos al gobierno Boric 2 y 2. Porque el socio negoció con el frente. La UDI. Entonces, la UDI por Colombia se refiere, con Jackson. La UDI y Evópolis. Pero mira, ¿para qué nosotros, la democracia cristiana desapareció en parte? Y nosotros tenemos un proyecto que es distinto. Nosotros somos distintos a los republicanos. O sea, el tema de crear una especie de progreso popular, lo llamo yo. Porque yo creé un concepto que se llama derecha social. Sí. Que fue transmitir lo que logramos hacer en Puente Alto, con datos pero concretos. Pero parece que el republicano se lo quitó porque parece que ellos avanzaron en los sectores populares. O sea, parece que la derecha popular o social ahora es republicano. A ver, hay que reconocer que los republicanos lo hicieron muy bien, capitalizaron el descontento de todos nosotros y por supuesto que las personas que conocen la realidad, ¿quiénes son los más vulnerables en Chile? Los más pobres. Pues. ¿Quiénes son los que no tienen capacidad para protegerse, etcétera, etcétera? Entonces se ha tomado el discurso en el fondo de la seguridad y le fue muy bien a los sectores populares. Pero fíjense qué les va a pasar, pues. Yo trato de hablar a ustedes que les gusta el fútbol. Van al estadio y uno en el estadio y habla y el técnico y el que corre y de repente paran el partido y le dicen, venga que nos faltan 2, métanse a la cancha. Y tenéis que entrar a cumplir lo que dijiste. Bueno, el presidente Boric, con su grupo, tenía todas las soluciones y se comió la concertación. Y hoy día está con graves problemas porque no ha sido capaz de solucionar nada, porque él daba soluciones fáciles a problemas difíciles. Ya, pero antes, mira lo que le pasa a Republicano. Republicano no tiene un proyecto en sí. Pero yo voy a dar un ejemplo. Mire, no tiene un proyecto de gobierno. Pero yo voy a dar un puro ejemplo con los republicanos, que lo han hecho súper bien. Pero miren, migraciones. Mire 2 cosas que dijeron ellos. Vamos a hacer una zanja. Listo. Si entran a la cancha, hay que hacer la zanja. No sé con qué máquina, cómo se hace. Y lo otro, hay que expulsar a todos los migrantes. ¿Sí? No dijo a todos los migrantes, a todos los migrantes irregulares. Para ser más irregulares, preciso. pero esos son la mayoría. ¿Cómo que son la mayoría? La mayoría... No, pero estamos hablando de 100, 200, 300 mil son personas. Mucha gente, si no se lo niego, pero me refiero que no son. Entonces, pero digo eso. Entonces, la gente que vive el problema de la migración irregular e ilegal, en que te quitan los cupos en los consultorios, que te quitan el cupo en el jardín infantil, y tú, a mí una señora me paró el otro día y me dijo, yo soy mucho más pobre que estos migrantes y no puedo ir al jardín infantil con mi papá. Pero mira qué pasa, eso es mentira, hoy día no se puede expulsar a nadie. ¿Cómo te los lleva? Yo soy parlamentario andino, ¿tú sabes lo que nos costó conseguirnos un avión que viniera a buscar a los 150? No hay espacio aéreo, aunque tuviéramos 100 aviones, hoy día no tenemos cómo llegar. Pero, porque... senador, sigamos un segundo el hilo de la conversación, porque la Mónica le preguntó respecto a la autocrítica. Usted ha hablado de republicanos, del Frente Amplio, de que lo traicionó la UDI. Su partido no ha hecho ningún. ¿Dónde está Chaguán? ¿Quién manda ahí? ¿Usted, Chaguán, Chalpen? ¿Qué es lo que pasa en Renovación Nacional? ¿Por qué perdieron el alma? La verdad. Mira, yo creo que el alma la perdió Chile Vamos y también Renovación Nacional, porque dejamos de defender un proyecto distinto. Nosotros somos de derecha, pero creemos que el tema... A ver, cuando yo te hablo de una palabra, progreso popular, es decir, que más que un eslogan es, ¿creemos en el crecimiento económico? Sí. ¿Creemos en el desarrollo, en el empleo? Sí. Pero con el chancho bien pelado. Nosotros tenemos un sello social que los republicanos no tienen y que lo hemos desarrollado por años. Tenemos historia. Senador, yo leí su publicación en algún minuto, incluso este libro que usted escribió, y esa idea están ahí. La pregunta es qué pasó entre medio. Por ejemplo, nos comió la Chaguán debería, después de un resultado electoral como este, ¿Chaguán debería renunciar o no renunciar a un partido como Renovación Nacional? Mira, yo hablé con Chaguán de nuevo hace 2 días porque lógicamente él estaba un poco ofendido conmigo porque me dijo, me pediste la renuncia. Y yo no le he pedido la renuncia, yo dije otra cosa. Yo se lo dije a él y después lo dije en la prensa. Si yo hubiera sido Chaguán y Chalper, hubiera dicho, este tsunami nos arrasó, pongo a disposición mi cargo. Porque de esa manera él podría lograr que a lo mejor distintas personas se sentaran a conversar y le hiciéramos un planteamiento de una nueva forma de Renovación Nacional. Mira, yo creo que hoy día en la situación que está Renovación Nacional da lo mismo que en ser el próximo presidente. Si no recuperamos el alma, si no hablamos de orden y seguridad, de libertad individual y de
crecimiento económico, pero sustentable, crecimiento económico, social. Esas tres cosas que ha dicho usted son las que está diciendo Republicano todos los días. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Renovación y Republicano en este momento? Mira, libertad, orden, crecimiento. Sí, crecimiento, lo mismo que he escuchado yo a Republicano. Pero yo no le veo un sello social, yo no le veo, no siento, por ejemplo. Ahora, perdón, Manuel José, pero es que lo voy a plantear en términos personales. A mí me dio el libro Ideas Republicanas, Ruta Republicana, el Rojo Edwards. Yo lo leí. ¿Nos dio acá? ¿Cuándo vino para acá? Yo lo leí. Y fuiste uno de los únicos. No, pero el punto es que independientemente de si me gusta o no me gusta lo que está ahí, hay una serie de cosas que son pero bastante claras que les encantaría hacer, otras que probablemente a muchos no nos gustan. Pero eso no es el resultado de esta elección, pues. Pero esta elección es un voto de castigo a nosotros, sí, al mundo bien, político. Sí. No es que estén de acuerdo con ese. Está bien, pero como llegan a tener una primacía en el Consejo y como tienen hoy día una palabra que no tenían antes, las ideas que van a poner son las ideas que han voceado todo el tiempo. Ustedes no se dan cuenta que eso es súper difícil para Kast. Kast lo ha hecho impecable, ¿eh? Se ha mostrado ponderado, hombre Estado. Yo lo felicito como lo ha hecho. Pero miren, hoy día vamos a tener una izquierda que se las va a jugar por el rechazo. Evidente. Porque aquí es la constitución de Kast, porque ganó por mucho, o la de Pinochet. Por supuesto que a ellos les conviene que quede parada de Pinochet porque es la bandera que van a tener para el futuro. ¿Usted cree que el gobierno, el presidente Boric, va a llamar a votar rechazo? O sea, van a hacer de todas maneras a trabajar por rechazo, de todas maneras. O sea, ¿va a llamar a votar rechazo el presidente? Es que yo creo que el presidente va a hacer un poco lo mismo ahora. Trató de no hacer nada para que nadie fuera a votar. ¿Los ministros van a llamar a votar rechazo? ¿Los partidos de gobierno van a llamar a votar rechazo? La izquierda, mi opinión, es que como se va a dar el tema, sí van a ir por el rechazo. Y Kast va a tener que definir si va por un apruebo, si lo pierde. Ojo, hay un público súper grande que apoya a José Antonio Kast o a republicanos que no quieren modificar la Constitución del 80. Por lo tanto, se van a sumar a la izquierda, no por la izquierda, sino por rechazarla y quedar con la Constitución. ¿Qué rol debería tener Chile Vamos en la Convención? O sea, ¿debiera trabajar junto con republicanos y jugarse por una nueva Constitución pactada con republicanos? Primero quedó clarísimo que para los chilenos la Constitución no es de vida y muerte. Si se rechaza, no pasa nada tan grave. Yo creo que sería perder una tremenda oportunidad para mejorar una Constitución y hacerlo bien. Y nosotros, sin vender nuestros principios, dentro del sentido común, debiéramos trabajar con los republicanos y espero que la izquierda haga lo mismo para hacer. A ver, si pretendemos hacer una Constitución cargada a la derecha, nació muerta. Como les pasó a ellos con el circo que hicieron hace poco tiempo atrás. Y miren, y se ve que no han cambiado. Fíjense lo siguiente. Pero antes que eso, si usted tuviera que tomar una decisión, si su partido tuviera presidente, digamos, y usted tuviera que darle una instrucción general a los consejeros de Renovación Nacional, les diría respecto de quiénes estuvieran más cerca, de la centroizquierda o los partidos restantes de la centroderecha o con republicanos. Es que yo creo que no es solo con republicanos. No, eso está claro. No, es que es un mix. Por ejemplo, hay que reconocer un montón de cosas que van hacia el tema social, el reconocimiento de ser un país de derechos sociales, etcétera. Yo creo que eso es súper importante, es un cambio de paradigma que no le va a cambiar los problemas a la gente así porque sí, pero va a demostrar una realidad distinta. Yo creo que el sentido común es el que tiene que mandar. Esta Constitución del 80 nos ha traído muchos progresos. Porque no era el problema, quedó demostrado. Pero hay muchas cosas que hay que adecuar y modernizar. Si el mundo ha cambiado. Si los republicanos no quieren cambiar nada, bueno, yo no me asociaría con ellos. Pero esto es, yo diría, punto a punto. Mira, es impresionante lo que he visto en la discusión de la Constitución, las diferencias que hay en ciertas áreas. Mira, el otro día conversábamos con el tema del royalty minero. En la primera reunión que yo tuve con el ministro Marcel, le dije, ministro, yo no soy experto en minería. Pero lo único que quiero decir es que acabo de leer un estudio que hay 88.000 millones de dólares en proyectos parados para desarrollarse. Bueno, trate de sacar esos proyectos y también conversemos del royalty. Entonces, hoy día el gran problema que tiene este gobierno es que, primero, se le perdió la varita mágica que solucionaba todos los problemas súper fáciles, y segundo, que hay un tema ideológico adentro, porque tiene dos almas, y se los puedo demostrar
fácilmente en el tema de seguridad, que es el que estamos trabajando, de que hay un grupo de personas que son ecologistas duros, que tienen que parar todos los proyectos, y otros que se dan cuenta que se puede trabajar ecológicamente y sustentablemente, porque este país, para desarrollar, necesita crecimiento. La diferencia fuerte que tiene Renovación Nacional es que nosotros creemos que ese crecimiento tiene que tener un toque social mucho más fuerte. ¿Van a votar a favor del salario mínimo en el Senado los senadores de Renovación Nacional? No lo hemos conversado. ¿Usted va a votar a hemos favor sentado. del salario mínimo? Yo no tengo definido eso porque... Pero no era una derecha social. Pero si la derecha... Sí, pero la derecha social hicieron... Los diputados dieron los votos. Sí, pero sí, con condiciones para las pymes, pero los dieron. Mire, yo lo que hago responsablemente, siempre estudio en profundidad el tema y tomo decisiones. Ya sabemos cuál es el tema. Pero, sí, claro, pero por ejemplo, y el proyecto también me he juntado con distintas personas que me dicen, esto hoy día, no a lo mejor el próximo año, nos revienta. Entonces hemos estado tratando de llamar a distintos economistas para ver cuál es el impacto que tiene esto. A mí me encantaría que el sueldo mínimo fuera $1.000.000, por supuesto, pero seamos responsables. Esto va a generar... O sea, todavía no saben cómo van a votar. Mira, no estamos cerrados. Yo creo que lo más seguro es que votemos a favor, pero hay que buscar las condiciones. Es lo mismo que estaba pasando. O sea, lo más seguro a favor con condiciones. Mira, pero pymes y esas cosas. Las 40 horas, por ejemplo. Fíjate que eso conversábamos, porque es difícil nuestra situación, pues, porque tenés que enfrentarte a la gente y decir sí o no al final. Pero nos dieron el dato de una empresa que para no hacer propaganda o no, la dieron. Bueno, cuando empezó este tema, industrializó y mecanizó toda una sección y echaron como a 1.000 personas. Pues. Echaron como a 1.000 personas. O sea, al final el efecto era peor. Pues. Esas 1.000 personas prefieren trabajar 45 horas que antes de irse a la casa. Yo soy lo que creo que conceptualmente es maravilloso si un país que crece y se desarrolla, que tenga 40 horas, maravilloso, porque uno tiene tiempo para la familia, para desarrollarse como persona. Pero ustedes saben que la economía tiene distintos es que aquí factores. Han aparecido las 45 horas o las 40 horas más bien, como el gran ejemplo de acuerdo y todo, pero en todo el resto no ha habido acuerdo, o en casi todo el resto. Entonces la pregunta pero fíjate que en seguridad hemos entrado firme. Pero le quiero preguntar por la otra reforma, senador. ¿Usted ve alguna viabilidad de que haya un acuerdo en reforma previsional, en salud, en reforma tributaria con el gobierno? ¿Ve disposición del gobierno para lograr algo así? Yo veo al gobierno súper débil y aflojando la oreja. Y eso me parece bien, porque en el fondo tenemos que hacer una reforma que no esté cargada para ningún lado, que no sea, porque habían ideas duras. Fíjense que la reforma, yo no soy especialista en pensiones, pero la reforma que había presentado Piñera, que tampoco es mi regalón, era 3%, ¿se acuerdan? Sí. Hoy día pagarían oro para que se hiciera eso. La rechazaron, porque ellos le negaron la sal y el agua. Yo soy de los que creo lo siguiente, que de ese 6% tiene que haber, ojalá, un 2% solidario, porque el tema de la PGU y el tema de los impuestos no da, si los números no dan. Sí, por supuesto que la solución que tenemos que dar, pero lo que no tenemos piso político es para no solucionar los problemas estructurales. Si no nos metemos en esos temas ahora, ahí sí que vamos a morir. ¿Pero ve al gobierno en lo testimonial de morir con las botas puestas o ve el gobierno con avanzar en la medida de lo posible? Yo veo al gobierno con la soga hasta el cogote y que va a aflojar en muchos temas. Les voy a dar un puro ejemplo. Miren en seguridad. En seguridad, olvídate cómo primero le rechazaron los estados de excepción, que se llaman, ¿no es cierto?, la macrozona sur, a Piñera siempre. Y el presidente Boric y la mayoría de los que están ahí del gobierno, todas las leyes que tenían algo que ver con seguridad, las rechazaron. Ahora que nosotros hicimos una transformación muy profunda, nosotros, un equipo chico con Felipe Cas, Cusano, etcétera, para, por ejemplo, el tema de la usurpación, claro, en el discurso algunos senadores y senadoras socialistas dijeron que tú tenías derecho a tomarte un terreno, miren lo que dijeron, a tomarte un terreno si no tenías casa propia. Una aberración. Pero al final el proyecto lo ganamos nosotros. Y lo ganamos nosotros protegiendo la propiedad privada, en el fondo poniendo las normas como corresponde, porque hoy día ¿qué es lo que nos está pasando? Las casas ocupas, los terrenos fiscales. Fíjate que una senadora me decía que en el norte estaba las playas completas tomadas para la segunda vivienda. Entonces esto en Chile, ¿qué significa? Algo bien ordinario. Esta es la hueca en pelota. Nadie respeta nada. Entonces, en eso ellos han tenido que ponerse firme. Nosotros hemos tenido que poner firme y empezar a
mostrar que estas cosas hay que cambiar. Y yo creo que si nosotros, y esto lo hablo por Chile Vamos, mientras estemos en Chile Vamos o Renovación Nacional, si no nos ponemos las pilas y nos sacamos la mugre para sacar la reforma previsional, la reforma de pensiones, la de salud, ¿no es cierto?, las estructurales, vamos a desaparecer. A ver, Si por eso la gente votó por republicano, porque nosotros no hemos sido capaces de solucionar esos problemas y aparecen ellos con la misma estrategia del Frente Amplio, solucionando los problemas súper fáciles. Pero ahora entrar a la cancha, pues, van a tener que cumplir. Bueno, ese es un punto. Tú mencionaste mucho la idea de que eventualmente la llegada de los republicanos a este Consejo pueda, qué sé yo, no materializar la Constitución, que para ese es el objetivo. Pero Porque está en riesgo el resultado de la candidatura de José Antonio Cast. y ahí van a tener que tomar una decisión. Es que ahí hay una cosa que es bien paradójica, porque si tú quieres, en términos políticos, lo que más convendría para una carrera presidencial de José Antonio Cast exitosa es que él demostrara de que se puede hacer una Constitución que apoyen todos los chilenos cuando los otros dos grupos no lo pudieron hacer. Pero evidente. Bueno, pero para eso necesita participar en la redacción de la Constitución sin tratar de boicotearla, todo lo contrario, tratando de que se apruebe. Y tú dices que el resultado más bien piensas tú que va a ser al revés. A ver, es lo que pienso, pero si José Antonio Cast hace bien las cosas, que las ha estado haciendo bien, hoy día por primera vez tiene posibilidades de ser presidente de la República, pero sobre tu dinámica. Pero si esto se cae y empiezan a salir locos... Mira, su estrella es el profesor Silva. Y miren lo que dijo hace, no sé si ayer o hoy día. Pues bien. Entonces, totalmente contrario a lo que dijo José Antonio Cast. Se retractó. Sí, pero No, yo solamente pero un gallo que todo tiene lo 700.000 votos, que es la estrella, no puede decir una cagadita en la mañana y retractarse en la tarde. Po. Si esto tiene que ser un poquito más serio. Entonces, eso es lo que va a hacer. Si él no es capaz de hacer una constitución entre todos, está frito. Y ahí va a tener la disyuntiva. ¿Y qué va a presentar la izquierda? Esta es la cuestión de Cast. Fíjense lo que a mí me dijeron que yo estaba loco. Cast tuvo la mala suerte. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le habrá hecho eso? Me dijeron que estaba rayado porque yo decía, el problema que tuvo Cast es que ganó por mucho. Ya, pero mire. Si hubiera ganado por un poco menos, podría haber negociado y ya no era la Constitución de Cast. Y hoy día va a estar la Constitución de Pinochet y la Constitución de Cast. Y usted sabe que el Frente Amplio y toda la gente de izquierda y extrema izquierda lo odian y van a tratar de reventarlo como sea. Y él va a tener que ser capaz de poner a sus huestes, partiendo por el número uno que tiene, en una línea y que no hablen cada ese pescado en la mañana y la frían en la tarde. Senador, se nos está acabando el programa. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle. Usted parte su locución diciendo que su proyecto político, su principal esperanza era reflejar en Chile lo que había hecho en Puente Alto. Así es. Quiero preguntarle derechamente qué opina de su Delfín y de su sucesor justamente en Puente Alto, del alcalde Codina, pero la firme. No, es que la firme yo... A ver, es que tú me estás preguntando por el juicio que tienen ahora. No. En general, su evaluación de él como alcalde... Agreguemos el juicio del caso Luminaria en que un asesor de él muy importante va a ser formalizado. Yo hace 11 años, mira, no me voy a correr, pero te voy a decir algo que es conceptual. Yo hace 11 años que no soy alcalde. Yo le ofrecí y les dije, cuando me necesiten, aquí estoy, los consejos. Creo que en 11 años no me han llamado ni una sola vez para pedirme un consejo. Por tanto, no tengo ninguna relación con eso. Ya. Segundo, yo no voy a juzgar a nadie. Me da mucha pena que una comuna, con lo que logramos... Primero, oye, en la calle le quitamos a la izquierda, al Partido Comunista, al Partido Socialista, le quitamos la calle. Yo llegué a sacar el 70% de los votos. Segundo, logramos transformar de alguna manera, que en otro programa lo podemos explicar, cómo se puede sacar a gente muy modesta con herramientas de oportunidades que se transformen en pymes y en microempresarios. Tenemos casi 50 personas que hoy día son empresarios, que eran junior, era el que cortaba el pasto y todo. ¿Por qué? Bajando las barreras y un montón de estrategias que tienen los grandes para que ningún chico entre. Ya, pero me dijo que no se iba a correr. Y por eso, entonces, lo que ha pasado hoy día, que aparezca Puente Alto en la televisión con una posible coima de esa magnitud, no solo me da pena, sino que espero que ahí se investigue hasta el final y caiga quien caiga. Senador, nos queda muy poco tiempo y quiero preguntarle por Sebastián Piñera. ¿Sigue siendo un poder en Chile Vamos? ¿Es un poder fáctico en Chile Vamos? Yo no conozco en Chile ningún millonario que sea pesado o que le caiga mal a alguien. Ninguno.
Por lo tanto, mientras tenga ese billete, muchos le reinen pleitesía. Pero después de la votación, el piñerismo quedó absolutamente en el suelo, porque no sacaron a nadie. A nadie. Porque además son los grandes causantes de la crisis que estamos viviendo, pues. Pero, ¿quiénes eran los que tenía que sacar? Pero si él se la jugó por Delgado, varios que tenían ahí, pues, por supuesto. O sea, los piñeristas se fueron al tacho. Pero además hay una cosa que es muy importante. Si nosotros hoy día estamos en un estallido permanente, ¿se han fijado ustedes que nadie, y eso es lo que tiene que hacer Renovación Nacional cuando se salga de Chile Vamos, es tomar... ¿Cuándo se salga de Chile Vamos? ¿Se va a salir? Sí, porque yo no soy. Si yo fuera presidente... No, pero ¿usted cree que se va a salir? No creo. Ah, no creo porque le tienen miedo. Ya. Porque miren... ¿Le tienen miedo al camino propio? Le tienen miedo al camino propio. Y eso es lo que me da. Ahí faltan cojones, pero mira lo que le puedo decir yo. ¿Y también le tienen miedo a Piñera? Sí, mucho. Los llama por teléfono, tiene mucha influencia todavía, sí, es cierto. Vaya. Sí, pero miren, pero aquí hay un tema que es muy importante. Renovación Nacional tiene que recuperar la agenda social. Si el estallido sigue igual, lo que pasa es que hoy día la agenda de delincuencia se la tomó. Pero las dos cosas son importantes. ¿Quién toca la clase media hoy día? La clase media está hasta el cogote. Que no se nos acabe el tiempo sin un par de cosas. Las ISAPRE y la ley corta. ¿Están dispuestos ustedes en el Senado a un salvataje a las ISAPRE? ¿Cómo se soluciona esto y si le parece la ley corta que presentó el gobierno no? ¿Ustedes salvarían a las ISAPRE? Mira, yo te quiero decir lo siguiente. Una cosa que lo dije con este caballero en un programa. Todo lo que hemos visto de estos grandes grupos han ido matando la gallina y los huevos de oro. Porque fíjense que el Tribunal Constitucional, el 2010, dijo que la tabla famosa esta era mala. Y la siguieron... También les pidió usted en el Parlamento legislar. Sí, pero pero ¿quién tiene la iniciativa en eso? Firme. Normalmente el que dirige, hablemos los que conocemos. Bueno, se han pasado por varios gobiernos ya, pues por eso, si no es culpa, ya por te supuesto. preguntas, pero ahora, ¿qué van a hacer? ¿Con la ley corta? ¿La van a votar a favor o en contra? ¿La van a mejorar? ¿Están dispuestos a un salvataje a las ISAPRE? A ver, aquí hay un problema político del presidente Boric que es inmenso. ¿Para usted? Porque a él ideológicamente matar a la ISAPRE sería lo mejor que le puede haber pasado. Pero ahora se da cuenta que ¿qué es lo que hace, güey? Porque hay 3 millones de personas que no han entendido. Ustedes como senadores, ¿qué van a hacer? Yo creo lo siguiente. Hay que buscar una fórmula que yo no la tengo para que paguen lo que se sacaron, ¿ya? Que lo tienen que pagar, porque esa cuestión es una sinvergüenzura, pero si tú lo revientas y lo haces quebrar hoy día, lo que va a hacer es que el problema social va a ser inmenso, porque este país no tiene capacidad. Ellos dicen que no pueden... Van a tener que poder, pues. Bueno, sí, pero si ellos cobraron de más, perdónenme. Si yo no le estoy argumentando a favor, le estoy diciendo que ellos dicen que no pueden. Mañalich dice que el cálculo podría ser incluso mayor. Decía el viernes en la segunda que... Oye, ¿por qué no hizo una tabla él en su minuto? Bueno, de hecho intentaron una reforma que tampoco fue aprobada, pero no estoy defendiendo ni a Mañalich ni a la tabla no necesita ley. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer? Porque se ha intentado también reformar el sistema y no funciona. Ahora, ¿qué propone para las ISAPRE? ¿Darles mayor plazo? ¿Disminuirles el monto? ¿Qué? Yo creo que no se puede disminuir el monto. ¿Ya? ¿Y qué si se la puede plata es de hacer? la gente. ¿Ya? ¿Y qué se puede hacer? Mira, yo soy víctima de eso. Yo tuve una niñita mía con cáncer. Y perdónenme, o sea, me hicieron zumbar, no la puedo cambiar nada, me subieron el plan, una locura. ¿Qué proponen entonces? Que hay que buscar con el gobierno una medida para que en el tiempo que se pueda, porque aquí hay números, y los números son bastante comprobables, que paguen lo que corresponde, pero no reventar este sistema hoy día, porque no hay cómo cubrir a la gente. Si el otro día fui a la Florida, tú vas a una clínica en la Florida y está llena de gente, llena de gente. ¿Y qué? ¿Son ricos? Pura gente clase media. ¿Esos van a ir qué? ¿Al Sótero del Río? Para que te operen. Si hoy día se mueren 30.000 personas en Chile que nadie dice nada porque no fueron atendidos a tiempo, vamos a pasar a 60.000. Por lo tanto, el problema político que tiene el presidente es que va a tener que salvar a la ISAPRE, pero la ISAPRE va a tener que pagar. Y ahí empecemos a evaluar el sistema de verdad que tiene que tener Chile, un plan único, nacional, con aportes privados, con aportes... O sea, mezclar como en todas partes del mundo. A lo mejor lo van a tener que evaluar en un gobierno entre republicano y Chile Vamos. ¿Se imagina juntos? Mira, no creo, pero si cuando uno mira, lo importante de esto lo siguiente, es que si el mundo político, y nosotros tenemos la responsabilidad porque tenemos la mayoría, o sea, nosotros estamos en el Senado y en la Cámara de Diputados, no le podemos echar la culpa a los republicanos, porque si los republicanos toman la actitud que han tenido los diputados republicanos, que se oponen a todo, nosotros ahí estamos mal. Nosotros tenemos que apoyar al gobierno del presidente Boric. No nos sirve de nada tenerlo hincado en el suelo para estos problemas estructurales, porque si estos problemas estructurales revientan, vamos a morir todos. Claramente, y eso nos demostraron el domingo. El voto fue rechazo. Váyanse para la casa, muchachos, ustedes no me solucionan los problemas y me voy a subir a la micro que me ayude en mi problema, porque ahora tenemos un voto que es absolutamente circunstancial. Manuel José Sandón, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por invitarme. Pero encantado. Gracias. Chao. Volvemos con el minuto de confianza. Bueno, llegó el momento del minuto de confianza. Parte primero Mónica. En democracia, ¿basta dialogar o es necesario llegar a acuerdos? Por cierto, tener la capacidad de escuchar con respeto auténtico es importante. Se puede conversar, superar prejuicios, detectar coincidencias y discrepancias. Pero no es el desde de una democracia sana. Dialogar hasta que duela no es suficiente. Llegar a acuerdos sí es un desde. Es la forma de que más personas sientan como propias las normas y es lo que da estabilidad, no pétrea, por cierto, al marco de vida en común. Acordar tiene como ejercicio previo el diálogo, pero es más que eso, es buscar un punto medio unas veces o cuando menos un punto que en algo se aleja de mi ideal para que sea aceptable para todos, aunque no satisfaga 100% a nadie. Tratando de ver esperanza, destacaría que desde el Frente Amplio el consejero electo Jerko Liubetich reconozca que en el fracaso de la convención pesó la falta de voluntad de construir un acuerdo más allá de la entonces mayoría progresista y que el también consejero electo Luis Silva califique de mala su entrevista al Diario Financiero donde dijo, comillas, porque cresta tenemos que llegar a acuerdos con la minoría y sostenga que están dispuestos a escuchar y incorporar al otro en el debate. Desde el 7 de junio sabremos si ambos sectores cumplen. Acordar requiere visión y generosidad, porque en el acuerdo se cede. Tanto duele como satisface. Es lo que no hizo la mayoría de izquierda en la pasada convención, o parte de ella, y es lo que tienen la oportunidad de hacer los consejeros recién electos. De eso va a depender en parte el resultado de este 17 de diciembre y su permanencia en el tiempo. Muy bien, don Francisco Covarrubias. Sí, a propósito de las declaraciones de Luis Silva, hoy día en el Diario Financiero, que decía que en el fondo se mandó una declaración al estilo Stingo, ya que está tan de moda Stingo, digamos. Y en ese sentido, creo que tenemos que ser cuidadosos con la frase y lo que hemos escuchado en el último tiempo, porque junto a esa declaración, esa pésima declaración de Luis Silva, con un Twitter esta semana de Camilo Escalona, quien dijo que hace 40 años el pueblo chileno, mediante las protestas nacionales, supo levantarse unido contra la dictadura, hoy nuevamente debe unirse para frenar la regresión ultraconservadora. Una frase que en sí misma es absurda, primero porque se está comparando un periodo de dictadura con uno de democracia, en segundo lugar porque en dictadura la gente tiene que levantarse en contra del dictador, pero en democracia, ¿por qué se tendría que levantar hoy la gente si lo que ha ocurrido es un resultado electoral? Yo celebro en ese sentido las declaraciones que hizo la presidenta del Partido Socialista dando cuenta de que esto no es aceptable y en ese sentido creo, y aquí me sumo a lo que decía Mónica, que debemos ser extremadamente cuidadosos si queremos que este proceso llegue a buen término. Si seguimos con estas declaraciones, vamos por el mal camino. Jorge Navarrete. Bueno, a propósito del Día de la Madre, y lo digo de manera más o menos sentida porque perdí la mía hace un poco más de un año, las madres son antes que madres mujeres. Y en ese contexto, si todos nosotros creemos que las mujeres son igualmente capaces, igualmente talentosas e igualmente esforzadas que los hombres, la verdad es que probablemente la razón por la cual muchas de ellas están menos representadas en el ámbito político, en el ámbito laboral o en el ámbito social, tiene que ver con razones que les son completamente ajenas. Y en eso creo que tenemos mucha responsabilidad los varones, y no solo los varones con B corta, sino que especialmente los varones con B larga. Porque probablemente si miráramos en general a las mujeres con algo del orgullo, del agradecimiento, del cariño que le tenemos a nuestras madres, las cosas serían distintas y de hecho serían mucho más justas. Así que a propósito de eso, vieja querida, feliz día. Más 5.500 millones. Muy bien. Hay veces que ciertas verdades merecen ser expuestas porque mantenerlas bajo el colchón causan más daño que hablar abiertamente de ellas. Codelco tiene hoy cerca de 18.000 millones de dólares de deuda. Como es de todos los chilenos, cada uno de los habitantes de Chile debe teóricamente $1.000 por la situación de la máxima empresa de cobre del mundo. ¿Cómo se pudo haber llegado a esto? Porque
Codelco es el cliente ideal para prestarle plata. Y si se necesita para ampliaciones, transformaciones estructurales o porque sus utilidades se usan para otra cosa, para financiar buena parte de la marcha del país, nadie en el mundo le dice que no cuando Codelco pide plata. Con baja producción, como está Codelco hoy, con un endeudamiento 7 veces mayor que las otras grandes mineras del país, que todos los gobiernos aumentan cuando necesitan financiar sus programas, con problemas objetivos en sus proyectos estructurales de las mismas faenas mineras y a puertas de un Consejo Constitucional dominado por personas que dudan de las capacidades del Estado a la hora de generar riqueza. ¿Cuánto falta para colocar todas estas cifras sobre la mesa y que salte la pregunta de fondo? ¿No será mejor vender bien Codelco o asociarse con un privado enorme antes que derive a la irrelevancia o la insolvencia? Está la legítima oportunidad constitucional, unida al desangre feroz de una deuda gigantesca, junto a una producción en caída y una voluntad ciudadana que premió la mirada más conservadora y económicamente sospechosa del Estado. Que no se diga que no la vieron venir, porque la ceguera voluntaria en el caso de Codelco es complicidad con la posibilidad de perder lo que es y se siente que ha sido de todos los chilenos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Chao. Que les vaya bien. Muy buenas noches. Chao, chao. Covarrubias se va corriendo. Chao.